Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Imaginemos por un momento la típica escena de una tarde cualquiera. Hay un cuenco sobre la mesa en medio de una reunión informal, o tal vez mientras se lee un libro, y la mano se alarga de forma casi automática para picar algo. Un gesto totalmente inconsciente, sí. Eso es, un tentepié de toda la vida que, seamos sinceros, la cultura popular siempre ha clasificado como un simple placer culpable. Un acompañamiento salado ahí, sin mayor trascendencia, que muchas veces pensamos que deberíamos evitar. Claro, el típico bocado al que no le prestamos atención nutricional. Exacto, pero resulta que la investigación científica más reciente sugiere que esa pequeña costumbre, esa tentación, podría ser en realidad una intervención dietética extraordinariamente potente para la salud física y mental. Y fíjate que, desde el punto de vista clínico, es una premisa fascinante. Ya lo creo. Porque desafía directamente la categorización tradicional de lo que la sociedad considera comida para picar. Lo que la evidencia científica está poniendo sobre la mesa rompe con ese estigma y nos obliga a mirar la matriz nutricional de estos alimentos con una lupa mucho más rigurosa. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión de hoy. Vamos a analizar un compendio de fuentes verdaderamente reveladoras para entender la ciencia que hay detrás de un alimento de consumo masivo. Un alimento que, ojo al dato, esconde propiedades tan complejas que supera al mismísimo huevo en su aporte proteico. Un dato que sorprende a cualquiera. Y no solo eso, sino que posee la capacidad demostrada de alterar nuestra respuesta biológica frente al estrés agudo. Para ello, vamos a desgranar un estudio muy reciente de la Universidad de Barcelona. Publicado en la prestigiosa revista Clinical Nutrition, de hecho. Es una de las publicaciones de referencia en el ámbito de la dietética. Y, por otro lado, vamos a incorporar el análisis de las declaraciones de la reconocida nutricionista Julia Farré. Sus explicaciones han abierto un debate muy necesario sobre nuestras creencias nutricionales. Totalmente de acuerdo. Ese es el enfoque adecuado para este análisis en profundidad. Porque desde una perspectiva analítica, el verdadero valor de esta investigación no reside simplemente en revelar la identidad del alimento. Claro, no es solo dar el nombre y ya está. Exactamente. Consiste en diseccionar el porqué. El propósito es trascender ese titular llamativo y adentrarnos en la arquitectura del eje microbiota, intestino y cerebro. Que es un mundo fascinante por sí solo. Lo es. Resulta imperativo comprender cómo un hábito de consumo aparentemente mundano logra desencadenar una cascada de procesos bioquímicos que culminan en la prevención de patologías complejas, además de optimizar el bienestar psicológico. Pues para no hacer esperar más a quien sigue este análisis hoy, desvelemos ya al protagonista. Hablamos de, redoble de tambores, el cacahuete. El humilde cacahuete, sí. Un alimento omnipresente, un clásico absoluto de las despensas. Pero, y aquí la historia da un giro botánico que cambia por completo la forma en que deberíamos clasificarlo. Un giro que suele dejar a mucha gente descolocada. Totalmente. Tomando como referencia las explicaciones de Julia Farré, resulta que el cacahuete vive en una especie de error de categorización permanente. En la cocina y en el estante del supermercado recibe el trato de fruto seco. Claro, lo ponemos junto a las nueces, las almendras, los pistachos. Justo ahí. Sin embargo, a nivel botánico, el cacahuete no es un fruto seco. Es una leguminosa. Así es. Crece bajo tierra y pertenece a la mismísima familia que las lentejas, los garbanzos o las judías. O sea, es una legumbre. Y esa distinción botánica es fundamental, porque dicta toda su composición estructural. Al tratarse de una leguminosa, su perfil de macronutrientes se desvía significativamente del de los frutos secos de árbol. Es decir, que no están hechos de la misma manera por dentro, digamos. Exacto. Las legumbres desarrollan una matriz que está diseñada evolutivamente para el almacenamiento denso de energía y de nitrógeno, y esto se traduce en un reservorio nutricional verdaderamente extraordinario. Esto explica por qué su comportamiento metabólico en el organismo humano difiere de lo que cabría esperar de una simple semilla oleaginosa. Y ese reservorio nutricional nos lleva a uno de los datos más impactantes que aporta Farré en sus declaraciones. El cacahuete contiene aproximadamente el doble de proteínas que el huevo por cada 100 gramos.
Es un contraste brutal cuando lo piensas. Es que a nivel cultural, y sobre todo en el ámbito deportivo, el huevo ha ostentado siempre el título de estándar de oro, por así decirlo, en lo que a proteínas se refiere. Es el típico alimento de gimnasio, la base de innumerables dietas enfocadas en la ganancia muscular o la recuperación física. Es la referencia clásica, sin duda. Por eso, descubrir que una legumbre camuflada de aperitivo de bar supera con tanta holgura un alimento de origen animal tan venerado, pues supone un replanteamiento total de las fuentes de proteínas a las que tenemos acceso. Es un dato que suele generar bastante asombro, desde luego, pero la literatura científica lo respalda plenamente. Ahora bien, en el ámbito de la nutrición, la cantidad es solo una parte de la ecuación. Claro, no solo importa cuánto tiene, sino cómo es. Precisamente. La otra parte es la calidad. Julia Farré hace mucho hincapié en que el cacahuete aporta proteína de alto valor biológico. Y en el contexto de las proteínas de origen vegetal, esto es un detalle de suma importancia. Por el tema de los aminoácidos. Exactamente. Las proteínas vegetales a menudo presentan factores limitantes, es decir, carecen de niveles suficientes de ciertos aminoácidos esenciales. Esto suele ocurrir con la metionina o la lisina en otras fuentes botánicas, por ejemplo. Y para contextualizar un poco para la audiencia, los aminoácidos esenciales son aquellos que el organismo humano no puede fabricar o sintetizar por sí mismo, ¿verdad? Así es, no tenemos la maquinaria interna para producirlos. Por lo que deben ser ingeridos forzosamente a través de la dieta. Y lo habitual, la creencia general, es recurrir a alimentos de origen animal, como lácteos, carnes o el propio huevo que mencionábamos, para garantizar que entran todos y en las proporciones adecuadas. Por eso mismo, el perfil del cacahuete es tan excepcional. Fíjate que no solo ofrece una densidad proteica elevadísima, sino que su aminograma es sorprendentemente completo para tratarse de un alimento 100% vegetal. O sea que trae el paquete completo. Consigue aportar ese espectro de aminoácidos esenciales que el cuerpo requiere para la síntesis de nuevas proteínas, la reparación de tejidos y la creación de enzimas. Compite directamente en calidad con las fuentes animales tradicionales, pero añadiendo los beneficios que son inherentes a los alimentos basados en plantas. Como la ausencia de colesterol, imagino. Exactamente. La ausencia del colesterol, más fibra, entre otros. Pues ese aporte nutricional para el mantenimiento físico es incuestionable. Pero lo que realmente eleva el análisis de hoy, lo que me parece alucinante, es el salto que da esto desde la musculatura hasta la neurología. Aquí es donde la ciencia se pone verdaderamente interesante. Totalmente. Y aquí es donde entra en juego el trabajo dirigido por la profesora Rosa María Lamuela, que es la directora del Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Universidad de Barcelona, el INSA-V. Un equipo de investigación puntero, desde luego. Como adelantábamos en la introducción, este estudio ha sido publicado en Clinical Nutrition. Esto implica que ha superado estrictos procesos de revisión por pares. No estamos hablando de una encuesta rápida, sino de un ensayo clínico con biomarcadores rigurosos. Y la solidez metodológica de este estudio es vital, porque es lo que nos permite extraer conclusiones tan contundentes. El equipo de la profesora Lamuela diseñó una intervención específica para evaluar los efectos sistémicos de integrar el cacahuete como un hábito diario. ¿Y qué encontraron exactamente al medir esto de forma tan pautada? Los resultados demostraron que esta ingesta produce mejoras cuantificables en el rendimiento cognitivo y además modula de forma muy favorable la respuesta biológica frente al estrés agudo. Es decir, una optimización tangible de la función ejecutiva de nuestro cerebro y una mayor resiliencia ante situaciones de ansiedad. Exactamente. Pero hay una variable en el diseño de este estudio que resulta, a mi parecer, especialmente reveladora. Y es la muestra de participantes. Estas pruebas no se llevaron a cabo en pacientes clínicos que presentaran ya un declive cognitivo previo o trastornos de ansiedad diagnosticados. Se hicieron en individuos jóvenes y completamente sanos. Y ese es, de hecho, uno de los aspectos más meritorios de toda la investigación, porque en la práctica clínica siempre es relativamente más sencillo observar una mejora cuando partes de un déficit patológico. Claro. Si falta algo y lo das, se nota enseguida la mejoría. Eso es. El alimento actúa reponiendo una carencia evidente. Sin embargo, lograr que un grupo de personas jóvenes con una función neurológica que ya de por sí es óptima y saludable experimente un aumento medible en su capacidad cognitiva y en su gestión del estrés... Es que subraya el inmenso poder modulador del alimento. Totalmente. Demuestra que no solo repara un daño, sino que optimiza el rendimiento biológico basal.
Por supuesto, la ciencia no se conforma con hacer unas encuestas subjetivas preguntando a la gente cómo se siente de ánimo hoy. Para afirmar que el estrés se ha reducido o que la cognición ha mejorado, el equipo investigador rastreó pruebas físicas. Biomarcadores concretos en el organismo, ¿sí? Eso es, testigos físicos de este cambio. Y las analíticas revelaron alteraciones muy específicas, ¿verdad? Así es. Al final el organismo funciona como un registro exhaustivo de lo que consumimos. Los investigadores analizaron las heces de los participantes en busca de metabolitos, que vienen a ser los subproductos químicos resultantes de la digestión. ¿Y qué encontraron ahí que fuera tan revelador? Encontraron un aumento drástico de ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos son la firma química inconfundible de que hay una microbiota intestinal sana y tremendamente activa. Ujú. Además, aislaron biomarcadores específicos derivados directamente del cacahuete. Vieron un incremento en ciertos ácidos grasos saturados de cadena larga, que son beneficiosos, y niveles elevados de polifenoles. Polifenoles, que son compuestos bioactivos con una potente capacidad antioxidante, si no me equivoco. Exactamente. Compuestos protectores muy potentes. Y esto nos lleva inevitablemente al núcleo de la investigación, al mecanismo de acción real. Porque a simple vista resulta un poco contraintuitivo. Es necesario entender la biología profunda para explicar cómo un alimento que, te lo comes, va al estómago y se procesa en el tracto digestivo, termina influyendo en la memoria, en la concentración o en la sensación de angustia que se procesa en el cerebro. Parece magia, pero es pura bioquímica. Eso es. Y aquí es fundamental la aportación de otra de nuestras fuentes de hoy, la investigadora Sara Hurtado, miembro del CIBEROM, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición. Sus explicaciones sobre el eje microbiota, intestino y cerebro son la clave de bóveda para entender todo este proceso. El trabajo de Hurtado arroja mucha luz sobre la farmacocinética natural del cacahuete. Todo este viaje comienza con la estructura misma de la leguminosa. Como decíamos, es extraordinariamente rica en fibra prebiótica y en esos polifenoles que mencionábamos. Vale. Lo interesante aquí es que estos componentes presentan una absorción muy deficiente en el estómago y en las primeras porciones del intestino delgado. Lo cual, paradójicamente, resulta ser una enorme ventaja. Exacto. Al no poder ser descompuestos por los jugos gástricos, ni absorbidos de forma temprana, esta fibra y estos polifenoles continúan su tránsito por el sistema digestivo prácticamente intactos. Es como un tren que no hace paradas hasta llegar al colon. Me gusta esa analogía. Funcionan realmente como un mecanismo de liberación prolongada. Esto asegura que los compuestos valiosos lleguen al lugar exacto donde son necesarios. Y ese lugar es el colon. Así es. El colon no es simplemente un lugar de paso o de absorción de agua, como se solía pensar. Es un bioreactor inmensamente complejo donde habitan billones de bacterias, lo que conocemos como nuestra microbiota. Nuestro ecosistema interno. Cuando esa fibra prebiótica y esos polifenoles llegan por fin al colon, se convierten en el sustrato, en el alimento principal de estas colonias bacterianas. Las bacterias entonces inician un proceso de fermentación para metabolizar estos compuestos. Y fíjate, es justo en este punto donde la digestión se transforma en neurología. Pues profundicemos un poco en esa transformación, porque los datos señalan compuestos muy específicos que resultan de esta fermentación. El equipo de investigación destaca la presencia de resveratrol y de ácido P-cúmarico. El resveratrol, de hecho, me suena muchísimo. Es ampliamente conocido en el mundo de la nutrición por ser el mismo antioxidante que se encuentra en la piel de las uvas tintas. Sí, el mismo que asociamos al vino tinto, a la longevidad y a la salud cardiovascular. Exacto. Pues verás, el resveratrol y el ácido P-cúmarico son moléculas grandes y complejas. Lo que ocurre en el colon es que la microbiota, a través de sus enzimas, fragmenta estos polifenoles, los rompe y los convierte en ácidos fenólicos más pequeños y altamente biodisponibles. O sea, los hace manejables para el cuerpo. Hurtado señala que la verdadera revolución de este hallazgo es que estos nuevos metabolitos atraviesan la pared intestinal, acceden al torrente sanguíneo y, atención a esto, tienen la capacidad demostrada de cruzar la barrera hematoencefálica. Entran directos al cerebro. Entran al cerebro y una vez allí modulan directamente la bioquímica del sistema nervioso central. Actúan en la práctica como neurotransmisores o como precursores de los mismos. Es alucinante. Es decir,
Las bacterias de nuestro intestino están utilizando la matriz de un cacahuete como materia prima para sintetizar moléculas de señalización celular, moléculas que luego el cerebro utiliza para regular la sinapsis, apagar señales de inflamación y, en última instancia, modular nuestra respuesta ante un estímulo que nos causa estrés. Es un nivel de comunicación química fascinante. Y no se detiene ahí. El impacto neurológico más profundo viene de la mano de los ácidos grasos de cadena corta que mencionábamos antes al hablar de las heces. Los biomarcadores de antes, claro. Concretamente el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico. Sara Hurtado enfatiza que el butirato en particular es un metabolito con propiedades asombrosas. ¿Qué hace el butirato exactamente? A nivel local, en el propio intestino, refuerza la barrera intestinal, evita esa permeabilidad que a menudo es la causa de la inflamación sistémica en el cuerpo. Mantiene las paredes selladas, por así decirlo. Exacto, pero a nivel neurológico, el butirato actúa sobre el nervio vago, esa inmensa autopista bidireccional que conecta el intestino con el cerebro. Al actuar ahí, promueve la expresión de factores neurotróficos derivados del cerebro, conocidos por sus siglas en inglés como BDNF. Y el BDNF, por dar un poco de contexto a la audiencia, es fundamental para la neuroplasticidad, es decir, para la capacidad que tiene el cerebro de formar nuevas conexiones neuronales, de repararse y de adaptarse. Es la molécula clave del aprendizaje y la memoria, sí. Esto da un contexto enorme a las palabras de la investigadora cuando afirma que estos ácidos grasos de cadena corta tienen un marcado efecto protector frente a patologías severas. De hecho, en las fuentes cita explícitamente la protección contra la depresión y ciertas enfermedades neurodegenerativas. Y el alcance de esta afirmación en el terreno de la salud pública y sobre todo de la psiquiatría nutricional es monumental. Ya lo creo. El simple hecho de que la fermentación bacteriana de la fibra de un alimento cotidiano logre reducir la neuroinflamación, ¿Qué es un factor clave en esas enfermedades? es que la neuroinflamación es uno de los factores subyacentes más consistentes tanto en los trastornos depresivos mayores como en el deterioro cognitivo asociado a enfermedades neurodegenerativas. Esto otorga a la dieta un papel que ya no es solo preventivo, sino de intervención biológica activa. Es cambiar el paradigma por completo. Y claro, con una evidencia científica de este calibre, surge una duda que es completamente pragmática, una duda del día a día respecto al consumo. Existen múltiples formatos comerciales en el supermercado para integrar este alimento en la dieta. La duda razonable es si el procesamiento mecánico o térmico altera estos beneficios. Es una pregunta muy lógica. ¿Es lo mismo consumir un puñado de cacahuetes tostados que, por ejemplo, untar una buena cantidad de crema de cacahuete en unas tostadas durante el desayuno? Es una cuestión central en la ciencia de los alimentos, porque sabemos que la disrupción de la matriz alimentaria suele alterar la biodisponibilidad de los nutrientes. Si lo trituras, cambias cómo se absorbe. Exactamente. Sin embargo, el equipo de la Universidad de Barcelona contempló esta misma variable desde el inicio, desde el diseño del estudio. El análisis estadístico de los resultados nos aporta una conclusión muy tranquilizadora. No se hallaron diferencias significativas entre la cohorte que consumió frutos de cacahuete enteros y la que ingirió crema de cacahuete. O sea que los beneficios se mantienen. Eso facilita enormemente la adherencia a este hábito dietético. Supone que el proceso de molienda para crear la crema de cacahuete no destruye la integridad de las fibras prebióticas ni oxida los polifenoles hasta el punto de inutilizarlos. Se mantienen funcionales, sí, pero siempre y cuando, por supuesto, nos refiramos a una crema de cacahuete 100% natural. Ah, claro, nada de ultraprocesados. Nada. Sin azúcares, añadidos, ni aceites hidrogenados que generarían una respuesta metabólica contraria y proinflamatoria. Mientras el único ingrediente en el bote sea el cacahuete, la matriz alimentaria sigue entregando eficazmente el sustrato prebiótico al colon. Permitiendo que la microbiota haga su trabajo de fermentación igual de bien. Así es. Produce los ácidos grasos de cadena corta y los neurotransmisores, con la misma eficacia estadística. Ambas formas de consumo arrojaron beneficios equiparables en esa reducción del estrés y en la potenciación cognitiva. Fantástico. Y hay otro factor demográfico que el estudio despeja magistralmente, que es la edad. Al plantear intervenciones nutricionales que dependen del estado de la microbiota, cabría preguntarse si el envejecimiento natural de nuestro ecosistema intestinal disminuye esa capacidad de producir los metabolitos beneficiosos. Es una duda muy pertinente en geriatría.
Pero los datos del ensayo clínico abordan esa cuestión y son muy concluyentes. El análisis estadístico no reflejó variaciones atribuibles a la edad de los participantes en cuanto a los resultados positivos. Eso es una gran noticia. Lo es. Indica que la maquinaria enzimática de la microbiota encargada de fermentar la fibra y los polifenoles del cacahuete es un mecanismo altamente resiliente. Que no se estropea fácilmente con los años. Exacto. La vía metabólica que transforma este alimento en un escudo neuroprotector se mantiene funcional e intacta a lo largo de las distintas etapas vitales. Y esto universaliza su potencial terapéutico, lo hace válido para casi cualquiera. Pues el recorrido analítico que nos han proporcionado estas fuentes de hoy cambia radicalmente la percepción sobre la nutrición cotidiana. Sintetizando un poco este extenso volumen de información, partimos primero de la corrección botánica que desenmascara al cacahuete como una leguminosa, alejándolo de la familia de los frutos secos. Un detalle clave para entender todo lo demás. Y esta naturaleza de legumbre le confiere una densidad proteica que llega a duplicar la del huevo, y lo que es más crítico aún, como nos explicabas, aporta proteínas de alto valor biológico con el espectro completo de aminoácidos esenciales, algo que es infrecuente y sumamente valioso en el reino vegetal. Un pilar nutricional en toda regla. Pero más allá del músculo, el ensayo de la Universidad de Barcelona y del CiberOBN nos adentra de lleno en la neurología de la digestión. Hemos visto que esa fibra resistente y esos polifenoles complejos logran atravesar el tracto digestivo superior casi intactos para llegar al colon. Al bioreactor. Al bioreactor, exacto. Allí alimentan a nuestra microbiota, la cual los transforma magistralmente en ácidos grasos de cadena corta como el butirato. Y estas moléculas actúan como verdaderos agentes farmacológicos naturales. Reducen la neuroinflamación, fortalecen la resiliencia frente al estrés, agudizan el rendimiento cognitivo y básicamente levantan una barrera química contra enfermedades neurodegenerativas y trastornos como la depresión. Una barrera construida desde el estómago. Que todo ello comprobado en sujetos sanos de forma independiente de la edad e indiferente a si el consumo se realiza masticando el fruto entero u untando crema de cacahuete 100% natural. Es una síntesis que recoge a la perfección la profundidad metodológica de los estudios que hemos analizado hoy. Y yo creo que la reflexión subyacente que emerge de toda esta literatura médica es la innegable obsolescencia de separar la salud mental de la salud metabólica e intestinal. Ya no se pueden entender por separado. Imposible. La psiquiatría y la neurología modernas están convergiendo literalmente en el tracto digestivo. Cada comida es, a nivel microscópico, una instrucción bioquímica que le enviamos a nuestro ecosistema bacteriano. Esa instrucción determina si esas bacterias van a sintetizar metabolitos inflamatorios o, por el contrario, factores neuroprotectores. Es una responsabilidad tremenda cuando nos sentamos a la mesa. Lo es. La prevención del deterioro cognitivo comienza de forma demostrable con el sustrato que proporcionamos a nuestro colon a diario. Una conclusión que redefine por completo nuestra relación con la despensa. Y para cerrar este análisis exhaustivo, merece la pena detenerse a explorar una idea que surge como consecuencia natural de todo lo expuesto, creo yo. Si la ciencia ha podido demostrar que la interacción entre nuestros billones de bacterias intestinales y una legumbre tan común como el cacahuete resulta en la síntesis de neurotransmisores de alta precisión, capaces de reducir la ansiedad y proteger el cerebro... Ponen los pelos de punta solo pensarlo. Sí, pues que otras conversaciones químicas clandestinas y secretas están manteniendo en este preciso instante nuestros microorganismos con nuestro sistema nervioso central a partir de otros alimentos cotidianos. Esa es la gran frontera científica. ¿Y qué curas silenciadas en nuestra dieta diaria están aún ahí, escondidas, esperando a ser descubiertas por los microscopios del futuro? Una reflexión profunda para acompañar seguro a más de uno de los que nos escuchan durante su próximo Tentempia. Hasta la próxima inversión. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.